Hugo Díez, bienvenido al Centro Cultural Volveré. Un gusto que compartas con nosotros estas conversaciones que hemos tenido con distintos referentes. Y siendo un referente del movimiento nacional alfonsinista, nos gustaría mucho que charlemos de la política local y de la política nacional también, ¿no? Bárbaro, un gusto, la verdad que ya los tengo en una buena consideración a ustedes, así que pasar por acá es un placer. Bueno, no sé, Rodrigo, ¿por dónde querés empezar? Yo empezaría por la Unión Cívica Radical. Los partidos tradicionales han tenido en la historia varios cambios, ¿no? Y me gustaría que me cuentes para vos qué es ser radical. Sí, yo creo que atravesaron distintas crisis los partidos mayoritarios. En el caso del radicalismo es el primer movimiento histórico de la Argentina, a través de Leandro Leni y Hipólito Yrigoyen. Después sufre un corrimiento hacia políticas liberales y conservadoras después del segundo mandato de Yrigoyen, con Alvear. Y después ahí se produce un quiebre en el radicalismo, que hay un sector que apoya a Perón en el 45, los de Forja, siguiendo esa corriente nacional y popular que tenía en su origen el radicalismo. Y en el peronismo pasó lo mismo. El peronismo empieza con Perón en el 46 y después atraviesa un largo camino neoliberal también. Primero con la candidatura de Luder en el 83, que Alfonsín termina ganando esas elecciones, y después con Carlos Menem, 10 años de neoliberalismo absoluto, y ahora estamos en otra etapa. Los partidos mayoritarios ya no son lo que eran. Antes tenías las corrientes progresistas y más de derecha, y hoy ya vamos hacia otro camino. Ya no existen más los partidos tradicionales en sí mismos, sino se van armando dos frentes claramente en el mundo, ya no solo en la región. Ya en Latinoamérica se iba notando eso, y nosotros lo estamos viviendo en carne propia acá, el neoliberalismo con el gobierno de Macri. Nos vamos hacia dos corrientes. Una neoliberal, que es la financiada por los grandes grupos económicos internacionales, por la banca internacional, y que responden a esos intereses actores locales. Y el otro segmento, que es más de origen popular, democrático, porque la derecha no es tan democrática como parece. Y lo estamos notando, que hay actitudes autoritarias en esos segmentos. Y vamos hacia un bifrentismo. Vamos a quedar los que tenemos una visión progresista de la política y del mundo, y humanista, en definitiva, que creemos en la representación del Estado, que garantice que las grandes mayorías populares estén custodiadas, estén defendidas, de esa puja, porque en definitiva es la puja por el ingreso, por la equidad en la distribución de la riqueza. Si nosotros dejamos en manos de los poderosos la riqueza, va a haber grandes segmentos de la población que van a quedar afuera del sistema. Y en ese camino, los radicales progresistas, a través del Movimiento Nacional Alfonsinista, nos hemos quedado de la vereda que históricamente defendió la bandera del radicalismo popular. ¿Por qué reivindicarlo, Alfonsín? ¿Qué valores identifican como para traerlo a la política de hoy? Sí, para los que vivimos esa etapa yo siempre digo que lo más maravilloso que tiene, lo más épico de la democracia es su recuperación. Los que vivimos esa etapa épica de la democracia, es intransferible eso. Ojalá no haya otra generación que lo tenga que vivir, porque hubo un camino muy traumático para llegar a eso. Yo creo que no podemos estar en condiciones de decir que el pueblo argentino recuperó la democracia. La democracia en realidad está basada, esa democracia incipiente que iniciamos en el 83 y ese periodo de aprendizaje que seguimos tras 34 años, está basada
pura y exclusivamente en la sangre de los caídos, en la sangre de los detenidos desaparecidos y en la sangre de los chicos de Malvinas, los 649 soldados que quedaron en las islas. Después sí hubo una responsabilidad civil, después de la guerra, de empezar a la política, ponerla de vuelta en visibilidad de la gente, se armó la multipartidaria, ya nosotros hacíamos reuniones clandestinas, inclusive yo en Cañuel hacía ya reuniones clandestinas para salir de ese estado, y de ahí surgen las elecciones del 83, pero hubo un gran sector de la sociedad que acompañó el proceso militar, por eso cuando se dice que fue una dictadura cívico-militar, lo fue porque hubo una complicidad civil de la sociedad que nos llevó a tener esos 7 años más oscuros de la historia argentina. Cuando esa sociedad civil empezaba a ser juzgada, después de muchísimos años de democracia, ese periodo de aprendizaje y de ir hacia una democracia social que se dio con el alfonsinismo y con el kirchnerismo, ahí la interrumpe esta elección. Fue una elección de quiebre, pero de quiebre también cultural. Entonces tenemos que retomar ese camino de las mayorías populares, que el ser humano se pueda desarrollar no solo económicamente, sino intelectualmente, socialmente. Y eso está en riesgo hoy. ¿Qué opinión tenés de los radicales que están en el gobierno de Macri o que a nivel local defienden esa postura? Me imagino que durante mucho tiempo han militado juntos, ¿no? Las mismas ideas. Sí, sin duda. Yo creo que no están viendo por dónde pasa hoy ese esquema que yo te contaba del bifrentismo. Yo creo que la UCR hoy está cumpliendo un papel totalmente de segundo plano en el gobierno de Cambiemos. Lo ves en la representatividad legislativa, no tienen un solo diputado nacional en la lista. Cuando fue el que les dio la posibilidad, por primera vez en la historia, de llegar al neoliberalismo al poder a través del voto popular. Porque toda la vida fue a través de golpes militares, a través de tiranías que llevaban a la sociedad a un Estado que en sí misma nunca votó esas medidas. Y hoy el radicalismo, el punto límite me parece que es el caso de Santiago Maldonado. Creo que es límite. Y lo están atravesando sin complejos, quiere decir que dejaron de ser radicales. Bueno, en esencia el radicalismo fue defensor de los derechos humanos. Raúl Alfonsín en 1975 fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos antes del golpe del 76. Fue abogado de detenidos desaparecidos, firmaba habeas corpus. Alfonsín se jugó la vida. Y tiene libros sobre el neoliberalismo que en otros presidentes jamás escribieron un libro. Fue enemigo del neoliberalismo toda la vida, y el neoliberalismo lo tiró por la ventana Alfonsín con un golpe de Estado económico. Eso al alfonsinismo le está pasando lo mismo que le está pasando al kirchnerismo hoy. Fue estigmatizado, pero porque por haber ido contra esos intereses, contra los poderes fácticos. Vos te metés con los poderes fácticos y terminás. Ellos tienen el manejo de los grandes grupos mediáticos y pasa todo por ahí. Si vos a esa gente la tenés en contra, van a hablar las 24 horas mal de vos y termina siendo para la gran parte de la sociedad que no se mete a hurgar a ver cómo son realmente las cosas. El medio es el que te dice la verdad para el receptor. Y al alfonsinismo le pasó eso. Y veo que al kirchnerismo le está pasando lo mismo que le pasó al alfonsinismo en el albor ahí de la democracia cuando arrancamos, ¿no? Fuimos contra esos sectores y la pagamos. ¿Vos crees que el radicalismo puede volver a su identidad? No, de ninguna manera. En este momento no ves que hacia adelante puede... No puede recomponer el camino, salvo que quiebre con Cambiemos, vayan a una elección en el 2019 y dicen, bueno, señores, esto no tiene nada que ver con nuestra historia, y vayan solos. Yo creo que hoy el radicalismo, si se hubiera mantenido en una posición histórica, hoy estaría tranquilamente en la sociedad cumpliendo el rol de Sergio Massa, por ejemplo. El rol que hoy cumple el Frente Renovador lo podría estar cumpliendo
la UCR tranquilamente, con esa expectativa de proyectar de que en algún momento volver al poder, pero no podés volver al poder por derecha. El radicalismo deja de ser radicalismo al mismo momento que está pensando en volver al poder a través de los sectores que combatió hace más de 120 años. Claro. Porque Leandro Alem combatió contra el conservadurismo y hoy el radicalismo acompaña al conservadurismo. En ese sentido, como haciendo un resumen, te puedo decir que radicales somos los que nos quedamos de la vereda de los sectores que enfrente al gobierno de Macri, claro. Enfrente al gobierno de Macri, exactamente. Te traigo a lo local. Cañuelas, una de las cosas que se dice es que históricamente era radical, ¿no? Eso es un mito. Sí, pero no es real. No, por eso. Me gustaría que hagas tu análisis de la composición política local. Cañuelas, estamos hablando hasta que éramos partidos políticos, ¿no? Hasta que era radicalismo, peronismo. El peronismo en la era democrática en Cañuelas nunca gobernó. No tuvo esa posibilidad, porque fue con el Frente para la Victoria, ya era un frente electoral, ya no era PJ. Entonces el peronismo en los 34 años de democracia en Cañuelas no lo gobernó. Sin embargo, la mayoría electoral de Cañuelas es peronista. ¿Vos decís cómo tuvo 24 años el radicalismo en el poder? Bueno, el radicalismo fue esencialmente popular durante varias gestiones del radicalismo, las iniciales sobre todo. Y había un alto componente peronista que acompañaba esas gestiones locales. De ahí viene por qué se sostuvo en el poder. Cuando ya empezamos a pensar de que las privatizaciones eran buenas, acompañando y quisimos pintarnos la cara, acompañando a los gobiernos menemistas para sostenernos en el poder, fuimos perdiendo esencia, nos desviamos de los objetivos y empezó ese debate interno de los que pretendíamos seguir con esa visión popular, que no es mala palabra. Popular es tratar de representar a la mayoría de la población, darle una equidad a los sectores, entre los sectores que más tienen con los que menos tienen. Bueno, ese sentido popular, no popular como lo quieren desprestigiar a la palabra, ¿no? Cuando nos desviamos ese camino y empezamos a generar el debate de que estamos abandonando el rumbo, ahí ya se fue diluyendo, ya la pelea interna erosionó al partido y se llega a perder el gobierno, ¿no? Claro. Miremos un poquito para adelante. ¿Vos cómo crees que se tiene que proyectar Cañuelas? ¿Cuáles son los lineamientos que el Movimiento Nacional Alfonsinista le propone a la comunidad de Cañuelas? Yo creo que, nosotros siempre tuvimos una visión frentista. Nosotros nos queremos mantener en esa visión frentista y desde el lugar que nos corresponde, que es en Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana representa a los sectores afectados por el ajuste del gobierno de Cambiemos. Representa a las pymes, representa a los pequeños y medianos comerciantes, representa al obrero industrializado, representa a los científicos, a los maestros. Ese abanico social que está impactado por el ajuste está representado por una sola lista, por Unidad Ciudadana. Dentro de ese espacio nosotros queremos militar. Y el alfonsinismo es frentista por naturaleza. Alfonsín sacó el 52% de los votos en el 83 y tenía un alto componente peronista ese electorado. Y Cristina, varios años después, saca el 54% de los votos y había un gran porcentaje de alfonsinistas en ese voto. Es decir, hay una corriente de opinión que atraviesa, es transversal a los sectores políticos. Entonces, hoy nos estamos juntando en Unidad Ciudadana, peronistas, radicales, socialistas, gente que jamás participó en un partido político, pero se siente identificado con los actores a los que pretendemos defender a través de nuestros legisladores. Entonces, es una nueva situación. El Frente para la Victoria, como estaba constituido hasta el 2015, eso no existe más. Esto es juntar la gente de los distintos espacios políticos que piensa parecido e ir a llevar adelante un programa económico-social
que le devuelva a las mayorías populares los derechos que está perdiendo y sostener los derechos que aún no perdió. Si en octubre gana Cambiemos, se viene la reforma laboral, se viene la privatización de la seguridad previsional, van a ir por esa guita, ese fondo de garantía de sustentabilidad que ya lo están manoteando, pero van a ir por todo. Si volvemos, se va a profundizar el ajuste. El 50% del gas natural todavía no te lo cobraron, te lo van a cobrar después de las elecciones de octubre. Y te lo van a dar a pagar en 4 cuotas. Antes vos en 4 cuotas te comprabas un televisor. Hoy vas a pagar el gas natural en 4 cuotas. Bueno, esas cosas de las que nosotros tenemos que pensar, que una industria no se puede sostener, una pyme no se puede sostener pagando las tarifas de gas que está pagando. Vos le abrís la importación y le aumentás los costos internos. Es imposible que un sistema productivo se pueda sostener. Unidad Ciudadana te va a garantizar que el sistema productivo no se termine de resquebrajar, y tenemos que volver a cerrar las importaciones y armar un mercado interno que lo están armando todos los países del mundo menos nosotros. Somos los únicos liberales en el mundo en este momento. Y nos va a ir muy mal porque el día que se corte el financiamiento externo, que ya van por los 100.000 millones de dólares, este país ya no tiene solución. Entonces vamos a tener que reconstruir el tejido social a través del mercado interno, pero endeudados a una locura. La dictadura militar se endeudó en 37.000 millones de dólares y estos tipos en un año y medio se endeudaron en 100.000. Esas son de las cosas que la sociedad tiene que reflexionar. De los últimos años nos quedan algunos símbolos. Yo creo que el parque industrial es uno, las universidades presentes en Cañuelas, ¿no? El hospital regional o la inauguración de ese edificio, claro. Hay que luchar por eso. Creo que por todas, ¿no? Uh-huh. Sobre eso tendríamos que construir y no retroceder, ¿no? Y creo que esa fue... Afirmar eso y hacer foco en los servicios. Yo creo que nosotros como municipio tenemos que hacer un mea culpa y decir, bueno, vamos a sostener los servicios, que es lo que realmente paga la sociedad de Cañuelas como gobierno local, paga es una contraprestación, es una tasa de contraprestación. Vos al servicio lo tenés que brindar de calidad y en eso es lo que tenemos que corregir hoy. Después, todas las políticas las adherimos y las queremos reafirmar. Las universidades, los parques industriales. Lo que pasa es que en un contexto totalmente adverso, nacional, a vos te impacta en lo local, porque vos, si el gobierno tiene una política de desindustrializarlo al país, vos no podés promover que se te vengan las pymes a radicar en un parque industrial porque no están las condiciones dadas macro para que esa actividad se pueda desarrollar. Por más baja de impuestos que le quieras generar, por más promociones que le quieras generar, no va a estar dado eso. Con las universidades pasa lo mismo, si vos las desfinanciás, si los anexos los bajás, ya lo dijo Macri en campaña, ¿qué es eso de universidades por todos lados? Yo creo que el conocimiento te da igualdad también. Claro. Tenemos que ir por eso y sostener eso. ¿Qué propuesta está llevando adelante el Movimiento Nacional Alfonsinista? Ahora tiene sus candidatos en este periodo, ¿no? Sí. Han puesto en la lista a una candidata a consejera escolar. Una candidata a consejera escolar y lo tenemos a Leopoldo Moro en la lista de diputados nacionales, octavo, y en la de la ciudad de Buenos Aires tenemos a Santoro y a Gustavo López como legisladores porteños. ¿Sí? Y bueno, imagínate que hace 3 años que empezamos con esto. Y lógico, con mucha expectativa de poder reavivar todas esas banderas históricas del radicalismo a través del alfonsinismo, ¿no? Que lo consideramos vital en el inicio de esta era democrática. Alfonsín soñó con 100 años de democracia, vamos por 34. Creo que las bases que dejó sentadas a través de los juicios de las juntas, de la política exterior, de latinoamericanista, como fue la de Irigoyen y la de Perón, un tipo que en su momento pudo evitar que invadan los Estados Unidos de Centroamérica a través del apoyo del Grupo Contadora, un tipo que tuvo la visión de hacer un club de deudores para
para tratar el tema de la deuda externa, que fue ilegal. La deuda externa es una deuda privada que después se nacionalizó a través de Cavallo, que se beneficiaron todos los grupos económicos que hoy gobiernan, son los que gobiernan hoy. Entonces hay mucho recorrido. El plan de alfabetización en su época, bueno, el juicio de Junta ni hablar, un tipo defensor de los derechos humanos, hoy estaría encabezando la búsqueda de Santiago Maldonado, no me queda ninguna duda. Entonces reivindicamos eso, el alfonsinismo es eso, es un estilo de vida al que pretendemos reivindicar y acompañar a los sectores que les toque hoy gobernar. Hoy estamos acompañando a Cristina Kirchner, a Leopoldo, que es nuestro referente, para esta reconstrucción, que no va a ser fácil, porque mediáticamente han inoculado el odio, pero vale la pena. Yo creo que hay mucha gente muy valiosa en todo el espectro progresista de los partidos políticos en la Argentina, muy valiosa y gente muy capaz, y creo que vale la pena hacer el intento. Hugo Díaz, muchas gracias por venir al Gracias Centro a vos, Cultural Volveré. Chao.